favor, en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Cuando uno va predicando la Biblia completa, no va a poder, imposible en una vida, predicar completo. Algunos se atrevieron y casi lo logran. Calvino predicaba los domingos el Nuevo Testamento y los miércoles el Antiguo. Pero claro, era un trabajo de locos. Él no almorzaba para no tener, que le agarre sueño después de comer. Así podía trabajar más. Y casi logra, ¿no? Predicó un montón de libros de la Biblia. MacArthur hizo el Nuevo Testamento, y gracias. Y algunas partes del Antiguo. No conozco a nadie que haya predicado todo. Aunque hay libros, ¿no? Hay gente que ha escrito de todo en la Biblia, pero no es tan fácil. Pero más o menos uno, cuando lo va tratando de hacer, algunos del Antiguo, otros del Nuevo, como que empieza a percibir, es mi experiencia, ¿no? Cosas que no percibió cuando leyó la Biblia de manera más superficial quizás, como algunos pasajes tienen una importancia notable. Y eso es lo que pasa con esta parábola tan famosa del buen samaritano, es que acá realmente es un faro aquí en cuanto a la salvación. Es un faro en cuanto a la salvación. Es muy interesante porque justo inmediatamente antes Lucas registra que Dios le dice, no sean tontos, no se regocijen porque se les sujetan los espíritus y los demonios, regocíjense porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es también, si vos venís atento en la Biblia, eso, ¿cómo? Un obsesivo, así leían los judíos, que lee la Biblia, y de repente dice, ¿cómo? ¿Quién? ¿Por qué están los nombres escritos en el cielo? ¿De quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron eso? Porque era la obsesión de cualquier religioso de su época, tener su nombre escrito en el cielo. ¿Y eso cómo se logra? Qué raro esto. Nunca había dicho esto la Biblia. ¿De dónde salió esto? Y acá viene está muy bien editado el libro, lo hizo Lucas, ¿no? Viene un experto de la ley, que se la sabían de pe a pa, tratando de saber de Jesús qué debe hacer uno para tener la vida eterna. Y esto es precioso, demasiado. Para alguien que vive con la angustia de la muerte, de pensar qué va a hacer al morir, a dónde va a estar, con quién se va a encontrar, se va a perder, se va a salvar, etcétera, ¿no? Leamos la parábola y entonces la desarrollamos. Dice verso 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el experto en la ley, ¿no? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
y haz tú lo mismo. Qué maestría, ¿no? Las parábolas son historias comunes, con situaciones cotidianas para la gente de la época, pero que tienen un gran significado espiritual, una gran lección espiritual. Esto comienza con una pregunta. Se ve que en todas las épocas es medio parecido, ¿no? Jesús era un personaje público y se ve que por todos lados lo atosigaban a preguntas. Y una de las preguntas que más le hacen a Jesús es esta. Qué gran pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Dice acá. Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la gran pregunta quizá la pregunta más importante de la humanidad, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Cómo puedo estar seguro de no ir al infierno? ¿Cómo puedo vivir con la certeza de que mis pecados han sido perdonados? ¿Cómo me puedo presentar yo delante de Dios para entrar a la otra vida? ¿Cómo puedo hacer? ¿A dónde huiremos de la ira venidera? ¿Qué se puede hacer para ser salvo? Es lo mismo. Acá dice, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Y qué puedo hacer para ser salvo? Es lo mismo. Tremenda pregunta. Yo no lo sé. Yo no sé cómo piensa la gente o cómo vive. No sé qué preguntas vos te haces o te hacías. No lo sé. La mayoría de la gente se pregunta cómo puedo ganar más plata, ¿no? Me gustaría viajar, ¿cómo puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para vivir en una casa más linda? ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos estudien bien? ¿Cómo puedo hacer para disfrutar? ¿Cómo puedo hacer para prosperar, para conocer el mundo? Miles de preguntas que si te la pones a comparar no tienen ni comparación. O sea, una cosa no tiene relevancia en comparación con la otra, ¿verdad? Qué pena. Por eso Jesús decía, ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él, y angosto el que va a la salvación, a la vida eterna. Muy pocas personas. Es un regalo de Dios. Si vos te pones a pensar, que vos te hagas preguntas profundas sobre tu alma, sobre tu destino. Tenía una vecina gallega, yo en mi casa, allá en mi barrio, en Olivos, cuando era joven, y se enteró, no sé cómo, que yo leía la Biblia. Mi mamá le habrá dicho. Y ella me decía, niño, deja de leer la Biblia, que te vas a volver loco. Pero insistente estaba la señora. Tremenda. Yo no sabía tanto de la Biblia como para decir, apártate de mí. No lo dije, pero no quería que yo lea la Biblia, la señora, que me iba a volver loco. Y estaba yo, que era nadador en esa época, en mi club, donde yo iba era platense, y todo el mundo me decía Kung Fu. Nadie entiende nada de la Biblia, ¿no? Pero me veían leer la Biblia. Entrenábamos a la mañana y a la tarde, y entre medio nuestro entrenador nos decía, no jueguen. Era un obsesivo, pero todos los que estábamos éramos obsesivos. Quería que durmamos la siesta. Chicos de 16, 17 años, imagínate, durmiendo la siesta en un club. Bueno, estábamos todos ahí tranquilos, algunos jugando a las cartas, yo leyendo la Biblia. Todavía no creyente. Así que todos me decían Kung Fu, pero se burlaban de mí. Era como una cosa para... Nene, deja de pensar, por favor, chicos. Ponete a ser niño, dejate de tonterías vos con la Biblia y con Dios y las preguntas. Y Dios usa eso. Dios usa tu inquietud, mi inquietud. Son inquietudes que Dios pone en nuestro corazón para que no descansemos hasta encontrar la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debe hacer un ser humano para tener vida eterna? Para que su nombre esté escrito en los cielos. ¿Cómo se puede hacer eso? Y eso es para mí, el genio de este pasaje. Que se acerca una persona, pero no porque quiere saber, lo quiere probar. Es un zorro este hombre. No sé, lo quiere hacer pisar un palito, parece. Pero queda para nosotros una respuesta, para mí, magistral, de lo que no debemos hacer, o lo que no podemos hacer para tener la vida eterna. Y algo también notable, antes de empezar con cada versículo,
es como Jesús no le dice, ¿y qué dicen los judíos? ¿Qué dicen los rabinos? ¿Qué dice tu religión? ¿Qué opinan los pensadores? No, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lees? Y eso es el verdadero lugar donde buscar una respuesta a este tipo de preguntas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre dónde encontrar la vida eterna? No es un asunto de lo que opinamos nosotros, de lo que opina cada religión, de lo que dicen en las universidades. Es un asunto de qué dice Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús no puede fallar, digamos, como debe ser. Él cree que las Escrituras son la palabra de Dios y toda respuesta la dirige a los que hacen preguntas a las Escrituras. Y ahí es donde debemos ver. Y eso es lo que vamos a hacer hoy y lo que tratamos de hacer cada domingo, ver qué dicen las Escrituras sobre los temas que va tratando, que si los trata es por algo será, Dios dirá. Por eso no escogemos, no elegimos nuestras porciones favoritas, sino tratamos de verla toda para tratar de entender lo que Dios quiere que sepamos los seres humanos, porque Él se reveló a nosotros por medio de hombres inspirados que escribieron guiados por Dios para que tengamos un libro inerrante, inefable, digamos, que registra de manera precisa lo que Dios quiere que sepamos. Y Dios conoce tu alma y la nuestra. Dios creó este mundo, Dios nos creó a nosotros. Y Dios, lamentablemente, está tan alto que nosotros no lo podemos alcanzar. Y tener vida eterna no es algo que un ser humano pueda lograr por sus propios esfuerzos. Porque dice que en el cielo, que es donde va a suceder la vida eterna, no entra pecado. No hay pecado en el cielo, pero nosotros somos pecadores. Y eso es un gran dilema que atraviesa todas las Escrituras. Y sobre todo la ley, que es donde los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí vamos viendo, y el pueblo de Dios va viendo, que no es posible agradar a Dios de tal forma que uno, lo más campante o, digamos, haciendo cierta cantidad de esfuerzos, pueda pasar raspando y llegar al cielo. No se puede. Ninguno de nosotros, ningún ser humano ha podido ni podrá ir al cielo por sus propios esfuerzos. Y acá aparece entonces un hombre que dice que era, en nuestra versión dice un intérprete de la ley, en otras Biblias dice un experto en la ley y en otras traduce en un abogado. Abogado. Los abogados son expertos en la ley, pero esta es la ley de Moisés, nada más. O sea, no está hablando de otras leyes. La ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Estos personajes se llamaban escribas, la gente que conocía mucho la ley y discutían sobre la ley y escribían sobre la ley. Y tenemos casi todos los libros que ellos han escrito. O al principio lo hacían más por tradición oral, pero después se volcó todo, las discusiones de los rabinos, en libros. Y bueno, muy interesante ellos, cómo trataban, pero claro, humanamente lo hicieron sin la guía de Dios, yo creo, y nunca encontraron, eran como ciegos tanteando, nunca encontraron la respuesta, pero no estaban tan lejos. Lo cierto es que cuando vino Jesús, a quien ellos, supuestamente por ser expertos en la ley, estaban esperándolo, sabían que iba a pasar y todo, que iba a venir un Mesías, no la vieron. Estaba ahí en el pesebre, estaba solo Jesús con sus padres, unos pastores y unos animalitos. Y los expertos de la ley, ¿dónde están? Que sabían todas las cosas y no estaban. Tremendo. Y este relato de alguna manera nos muestra eso. Habíamos hablado, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es característico por mostrar lo que se llama la gran reversión. O sea que Dios exalta a los humildes y humilla a los poderosos. Avergüenza a los sabios y le da la luz a los niños o a los ingenuos. Y este relato muestra un poco eso. Si ustedes miran en el contexto,
justo un poquito antes dice, te alabo, Padre, porque revelaste estas verdades a los niños y las escondiste de los sabios. Y acá viene un sabio de estos sabios, un experto de la ley, un intérprete de la ley, es uno de esos sabios que no la ve, no hay caso. Y viene, pero un poco canchereando, porque dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó, bueno, eso es respeto, los maestros se sentaban, los alumnos estaban parados, este se para, reconociendo que Jesús es un maestro, le dice maestro, ¿sí? Pero lo quiere probar, o sea, ya Lucas nos revela que la intención de este hombre es un poco canchera, como decimos en Argentina, un poquito arrogante, ¿no? Este hombre quiere probarlo, a lo mejor hay un par de amigotes con él ahí y él les dice, mirá, le voy a sacar la trampa, no sé. Pero es un pobre hombre que hace una pregunta bastante buena, es la pregunta del millón, digamos, una pregunta de las más importantes, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tremenda pregunta. Literalmente en el original sería, habiendo hecho qué cosa heredaré la vida eterna. No pienso que debemos ser muy exquisitos en analizar cada palabra acá como si él dijera, mira, ya la pregunta está mal hecha. Está mal hecha la pregunta, es cierto, porque pone demasiado énfasis en hacer algo y ya hay un problema lógico en la pregunta. ¿Haciendo qué cosa puedo heredar tal otra, no? Pero un heredero no hace nada para ser heredero. Sos heredero porque sos, no sé, te toca una herencia, no te la ganás una herencia. Y la vida eterna es una herencia, es algo que uno recibe porque no lo puedes comprar. Y de alguna manera hacer esta pregunta ya condiciona la respuesta errada, ¿sí o no? Así lo pregunta este hombre. Bueno, no es la primera vez en la Biblia que se pregunta esto, ni la última. Después hay más adelante en el libro de Lucas, está el famoso joven rico, ¿no? Muy parecido, esto está en Lucas 18. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Parecidísimo. Después en el libro de Hechos, que también escribe Lucas, muy lindo, cuando Pedro predica en el primer sermón en el día de Pentecostés, las personas que lo escuchan se dan cuenta, se les cae así la venda de los ojos, porque Pedro le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Tremenda frase, mataron al autor de la vida. Porque ellos estaba Pedro predicándole a la multitud que 40 días antes había dicho, crucifícale, crucifícale, cuando Pilatos le dio la opción. Esta gente estaba tremendamente compungida y preguntan, ¿qué haremos? Después que escuchan a Pedro, Pedro les explica, y el gran punto del sermón de Pedro era que esas personas que ellos mataron era el autor de la vida y por tanto no podía quedar muerto. Y al tercer día resucitó y explica Pedro, y explica la salvación. Y falta el remate, digamos, y bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, es verdad, yo dije, mátenlo. ¿Y ahora qué hago? Y Pedro los guía a arrepentirse y a creer en él. Y después leímos recién en Hechos 16, que es precioso, y quise que se lea eso, pues la misma pregunta con un poquito de palabras distintas, y es la forma que hablamos hoy nosotros. Cuando el carcelero de Filipos ve que casi todos los presos se pueden fugar, porque después del terremoto quedan todos libres, él se está por suicidar, porque si no lo iban a matar igual por haber perdido a sus presos. Él era responsable, ¿no? Y Pablo le dice, no te hagas mal, acá estamos todos, ¿no? Nadie se fue. Y entonces él, el carcelero de Filipos, Hechos 16:30, dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Está influenciado por todos los... Habían lacerado la espalda de Pablo y de Silas la noche anterior y ellos cantaban himnos y oraban y cantaban, y este hombre dice, están locos esta persona. Ningún preso hace eso. La mayoría de los presos insultan, están todo el tiempo, si gritan insultos. Son unos resentidos, unos renegados. Estos están cantando himnos. Bueno, esta gente está rara. Y después dice, no, tranquilo, no te mates.
Acá estamos todos, nadie no nos quisimos ir. Y bueno, ya ¿cómo puedo hacer para ser como ustedes? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Y esa es la misma gran pregunta de la vida, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y la Biblia fue escrita, por eso se repite tanto. Solo mostré 4 ocasiones donde Lucas registra, pero la Biblia fue escrita para respondernos esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién es Dios? ¿Qué establece Dios? Este es su mundo, Él pone su regla, la ley. Él es como un juez. La Biblia o la ley de Moisés es lo que nos condena ante ese juez. Somos reos de muerte, dignos de muerte. No hay nada que podamos hacer para pagar esa deuda. Pero un día vino uno llamado Jesús que nunca pecó y murió en lugar de los que sí debieron morir. Pero al ser Él Dios mismo hecho hombre, su muerte es suficiente para pagar por los pecados de todos los que un día se arrepientan. Ese es el mensaje de la Biblia. Y Jesucristo hoy vive, está vivo, y nos invita a confiar en Él. De manera que la Biblia fue escrita para mostrarnos la realidad de la existencia, de dónde viene, el problema de la caída del hombre, de haberse alejado de Dios, y las consecuencias, que estamos alienados de Dios, separados, pero también la solución. Por medio de Jesucristo y su obra en la cruz podemos reconciliarnos con Dios. Eso es la palabra religión, religar, para poder reunirnos porque estamos, por causa del pecado, rota esa relación con Dios. Hay que religarla. Y eso lo hace Jesucristo. No las oraciones nuestras, no caminar a tal o cual lado, no hacer sacrificios ni regalar dinero. No, eso no sirve para nada. ¿Qué tiene que ver eso con tu corazón? Nada. Y entonces, este hombre, después de haber hecho la gran pregunta, Jesús le dice, verso 26, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Cómo lees? Me encanta esto, de cómo lees. La Nueva Versión Internacional dice cómo lo interpretas, cómo interpretas. Es la idea, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo interpretás? Me encanta porque Jesús, y no nos vamos a desviar por acá, pero si ustedes, y hay gente que lo ha hecho, si siguen a Jesús, cómo interactúa con la gente, es un experto, es un maestro ninja, digamos así, verbalmente, ¿no? No podía ser de otra manera, pero él es un experto de contestar preguntas haciendo otras preguntas, como para ir a llevar la conversación a donde él quiere, ¿no? Este hombre le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y él le dice, ¿y qué está escrito en la ley? Si sabe que es un experto en la ley. Bueno, vos decime. Aparte, Jesús sabe que este me está probando, me está haciendo caer en alguna trampa. A ver qué dice él. ¿Y vos qué interpretás? Decime. Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Esto es muy bueno lo que dice. Va a juntar 2 versículos claves del Antiguo Testamento. El primero es Deuteronomio 6, verso 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y acá Levítico 18. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Señor en otra parte, en Mateo, dice que estos son los 2 grandes mandamientos. También en otra relación, en otra conversación con otra persona que los quiere tentar, y él de alguna manera dice que si una persona pudiera cumplir con estas 2 cosas, cumple todo lo que Dios dice. Esto es la ley y los profetas, es todo, ¿verdad? Y esto es maravilloso de la Biblia. Es asombroso. Esto es asombroso. Hace muchos años hubo reuniones en el colegio donde yo era profe para hacer un nuevo código de conducta. Y bueno, nombraron como una comité, una comisión, no sé, me pidieron si podía estar, le digo, bueno. Y la discusión se fue medio como siempre, ¿no? Un poco rara, las reuniones de profes son muy raras.
Cuando empiezas ya te das cuenta que no vas a conducir a nada, absolutamente. Y así empezó, ¿no? Como que no estaba bien, que era muy represivo, decir no esto, no lo otro, todo no, todo no, todo no, pero tenemos que escribirlo de una manera positiva. Bueno, yo estaba ya medio callado, digo, uy, acá vamos a discutir. Digo, yo pregunté en un momento, ¿y cómo hacer para que no fumen en el baño sin decir no? ¿Cómo le explicamos a los chicos? Bueno, al final mencioné, porque es muy interesante, porque Dios nos enseña todas las cosas. Digo, qué interesante que Dios gobernó su mundo, o gobierna su mundo, con 10 leyes que empiezan con no. Bueno, alguna, amarás a tu padre, ¿no? Pero no cometerás adulterio, no mentirás, no esto, no lo otro. Es más simple. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de no? ¿Cuál es la represión? De que me digan, no, no toques, te queman. Está bien. Pero lo más asombroso, eso es asombroso, que Dios haya reunido toda su ley en 10 mandamientos, porque hay más de 900 en el Antiguo Testamento de mandamientos, pero los 10 mandamientos son 10, con eso alcanza. Porque en realidad el propósito de los mandamientos, ahora vamos a los dos, ¿no? Estos dos. Alguien dice, y lo dice en el Nuevo Testamento, los mandamientos son como un espejo. ¿Sí? A la mañana vos te levantás, yo uso algo para el pelo, pero me levanto así, me miro y bueno, gracias a que tengo un espejo, no vengo así, no lo distraería a ustedes. Pero yo no me peino con el espejo, no puedo peinarme con el espejo. ¿Sí? Vos te mirás al espejo y ves que tenés una mancha y te lavás con un jabón, no con el espejo. La ley de alguna manera sirve para eso, para ver cómo está tu alma, cómo está tu vida. Y vos sabés si estás bien o estás mal, viendo la ley. Porque es simple. Esto sí, esto no, esto no, esto no. Bueno. El pueblo de Dios que recibió la ley ha estado toda su vida tratando de agradar a Dios, tratando de cumplir la ley, que es como querer lavarse la cara con el espejo. No se puede, imposible. Con 10 fue suficiente, pero Dios, el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, dice de manera tajante que cualquiera que ama a Dios con toda su fuerza, toda su mente y todo su corazón, y ama al prójimo como a sí mismo, cumple todo. Es tremendo. Es globalizante, globalizador, no sé, es abarcativo. Y lo cierto es que nadie lo puede hacer. Ninguno de los dos. El Señor dijo los dos, pero si vos decís, bueno, voy a tratar de amar a Dios con toda mi fuerza y toda mi mente y todo mi corazón. ¿Cómo haces eso? No lo haces. Ni amar al prójimo como a ti mismo. No podés, pero pensá las mil y una... Bueno, ahora lo vamos a ver acá para no dar tantas vueltas, pero es muy difícil amar al prójimo como vos mismo. No lo cumplimos. Estamos condenados todos. La misma respuesta que da este hombre que es un experto, que supuestamente nos salvaría, justamente nos muestra que somos insalvables. Y el Señor, la respuesta que el Señor le da, comprueba que tiene razón el hombre. Dice, muy bien, respondiste muy bien, haz esto y vivirás. Perfecto. Amemos a Dios todos, con toda nuestra fuerza, toda nuestra mente y todo nuestro corazón, y amemos al prójimo como nosotros mismos, y listo. Podemos ir todos al cielo. Ese es el problema. ¿Quién lo puede hacer eso? No se puede. Conocí una familia hace muchos años en Monte, estaban en Palabra de Vida, españoles, ellos habían sido, de un grupo cristiano muy interesante porque ellos habían sido metodistas, pero bueno, Wesley llegó a un punto en su vida a decir que él llegó a no pecar. Así que esta gente, influenciada por esas ideas, empezó a vivir de la manera extrema que trataban de no pecar. Y obsesivamente. Y me decían, estábamos en un supermercado
Y estaba frente a los tomates en la bolsita eligiendo y digo, no. O sea, yo vi que había tomates que estaban feos. Y dije, estos no, me agarro estos. Pero después pensé, entonces estoy yo tratando de dejarle los feos para que lo agarre otro. Y al final me agarré todos los feos. Para no pecar. ¿Me siguen? Es una locura. Supuestamente, y ellos se dieron cuenta después de eso, ¿no? Nos estábamos enloqueciendo. Porque, bueno, qué sé yo, no se puede. O sea, pensando en el prójimo, digo, bueno, que el prójimo tenga los buenos, yo me agarro los feos. Después dice, estaba en el mismo supermercado, vengo con la bolsita y veo que hay otro que está viendo con un carro lleno de cosas, digo, no, yo tengo que pasar primero. Y de repente pienso y digo, no, ¿por qué yo primero? Pasá al carro gigante. Y así no se puede vivir, imagínate vos. Solo para ilustrar, ¿no? Nos reíamos ahí, a mí me contaba, yo me reía, pero o sea, hay una angustia, ¿no? Detrás de eso hay una tremenda angustia. No podés, te volvés loco. Te volvés loco. Entre paréntesis, esa es la angustia que vive un testigo de Jehová, que van por las casas tocando timbres, porque ellos no creen que la salvación es por la fe, sino por las obras. Y cada vez que en la historia de la iglesia algún grupo, alguna persona ha querido salvarse por buenas obras y es sincera en el sentido que trata de hacerlo de todo corazón, nunca está seguro de haber hecho lo suficiente. Y te acostás y pensás, uy, y yo no sé si hice todas las buenas obras que podía. Y no sabés nunca si sos salvo o no sos salvo. Ese es el problema. Por eso cuando Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás, y la verdad es que no responde lo que tenemos que hacer para ser salvos, porque no hay manera de ser salvos así. Nadie lo podría hacer. Y acá hay una trampa, y es la que el hombre ahora va al final revelar lo que estaba en su corazón. Y de eso va la parábola del sembrador. Y esa es la definición de quién es mi prójimo. Los judíos, obvio que leían la Biblia y la estudiaban, y ya tenían su definición propia de lo que era un prójimo. Como Wesley tenía su definición propia de lo que era pecado. Para que él diga, yo llegué a un momento en mi vida que no pequé más. Bueno, tenés que definir pecado a tu forma y no como la Biblia lo dice, porque es imposible. Bueno, los judíos definieron que prójimo era otro judío. Ese era el prójimo. No otro ser humano, otro judío. Y está lleno de escritos, ¿no? Incluso los esenios, que era una comunidad de super santos, obsesivos con la santidad, que se reunían cerca del Mar Muerto, en Qumran, ellos escribieron que el prójimo era otro que andaba en la luz, como ellos. Así cualquiera, ¿no? Digo, somos mis amigos los prójimos. Y nos vivimos así, como ayudándonos entre nosotros y ya. Cumplimos la ley. No, así no es. Jesús le dice 10:28, bien has respondido, los dos grandes mandamientos. Haz esto y vivirás. Jesús sabe, siempre acá es bueno entender cómo lo va introduciendo. Jesús sabe las malas intenciones de este hombre y medio que se está burlando. Bueno, dale, hacelo. O sea, a ver, entre paréntesis, si la salvación alguien la pudiera conseguir haciendo estas cosas, nunca, jamás Dios el Padre hubiera enviado a Jesucristo al mundo. Qué desperdicio. Si alguien podía salvarse por sus propias fuerzas, ¿para qué mandar a Cristo? ¿Para qué matarlo en una cruz de esa manera tan cruel? No era necesario. Ya había un camino de salvación establecido. Pero nadie se puede salvar así. No hay forma. Entonces, bueno, anda, hacelo. Hay un énfasis acá, es muy interesante y ya lo vamos a ir subrayando, pero es muy interesante que hay un gran énfasis en hacer. ¿Qué debo hacer? Ahora dice, haz esto y vivirás. Y al final de todo dice, haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo.
Todo hacer, es como la plantea este hombre, ¿no? De hacer, hacer, hacer. Bueno, a veces en la vida no se trata de ponerle más ganas o tener más voluntad. No es el caso. En este caso particular de cómo podés ir al cielo o cómo puedo ir yo al cielo, no se trata de ponerle más fuerzas. Se trata justamente, por eso hablamos, o la Biblia habla de arrepentimiento y fe. Fe sola no, arrepentimiento y fe. Y son las dos caras de una misma moneda que se llama conversión. Porque el arrepentimiento es como frenar y decir, bueno, me rindo. Me doy cuenta que yo no puedo. No puedo hacer. Ya me rindo. Y fe es la otra cara de la misma moneda. Sálvame, por favor, sálvame tú, Jesucristo. Yo no me puedo salvar. Arrepentirse, darse cuenta de que yo no puedo. Y fe es pedirle al Señor que te salve. Ninguna de las dos son obras. No son obras. La salvación no es por obras. Justamente el arrepentimiento es el detenerse, ya basta de tratar de hacerlo vos. Dejá que te salve el Señor. ¿Sí? Haz esto y vivirás. Y vivirás. Bueno, este es el camino para la vida eterna. Pero hasta aquí llegamos, por eso es muy interesante, ¿no? Leer la Biblia y ir siguiendo este rastro, la frustración del pueblo de Israel. No hay nadie que sea salvo. No hay manera, no hay forma. No hay forma. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. ¿Quién diera, dice en Deuteronomio 5:29, quién diera, dice Dios a Moisés, que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días para que guardasen mis mandamientos, todos mis mandamientos? No existe. Ese corazón no lo tenemos. Termina Deuteronomio diciendo, no tienen ese corazón. No lo tienen. No lo tenemos, dirían los judíos. Y termina Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y vuelven, después de 70 años de estar castigados en el exilio, vuelven a hacer lo mismo. Y siempre lo mismo. Y de repente nace el Mesías, Nuevo Testamento, que es la esperanza. No de sacarse a Roma de encima, la esperanza es sacarnos el pecado de encima. Eso es lo que habla la Biblia. Por eso ya la pregunta es muy cuidadosa esa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, la respuesta está bien ahí en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, deja de hacer, ya pará con hacer. Cree en lo que hizo otro. Confía en lo que otro hizo por vos, que es Jesucristo. ¿Sí? Bueno, no le gustó la respuesta a este abogado, a este estudioso obsesivo de la ley. Y entonces acá muestra su pedantería, yo creo. 10:29. Pero él, el abogado o el estudioso, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Que, no sé vos, pero a mí me da ganas de sacar un revés y tranquilo, estás frente al maestro, no te hagas el vivo. Pero es así, es un hombre medio... Bueno, lamentablemente Lucas muestra así. Todos los que se creen algo son los que están ciegos. Qué lástima. Pero este cancherito, porque es un cancherito, frente al maestro de la oportunidad de su vida, ¿qué hubiéramos dado para estar ahí ante el Señor y que nos dé una charlita? Y desaprovechando ahí, haciéndose el vivo. Pero está ciego. Por eso te alabo, Padre, un poquito antes, ¿no? Porque escondiste estas verdades de los sabios y entendidos y los revelaste a los niños que creen en mí. Un niño no hubiera hecho eso frente a un maestro. Para nada. Qué cosa. ¿Quién es mi prójimo? Dice. Pero es una respuesta evasiva. Bueno, hay una discusión detrás de esto. Está lleno de escritos de los judíos y qué sé yo, ya les dije. Pero él de alguna manera ya sabe la respuesta o quisiera que el Señor le confirme su propia respuesta, que decir, bueno, tu prójimo son los judíos que están con vos. Y ya está. Entonces él hubiera dicho, como hace también el joven rico, yo todo esto lo he cumplido, Señor. Dice, ¿qué dice la ley? Le dice el Señor al joven rico,
amarás a tu padre, No, yo todo eso lo hice todo. Yo no estoy seguro que haga llamado a mi padre toda mi vida como Dios me lo pide. No sé vos, pero con uno solo estoy frito de los mandamientos, ¿no? Pero este canchero dice, no, yo todo eso lo hice, ¿qué más hay para hacer? Bueno, al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue triste. Lo prueba también, o sea, esto es un juego dialéctico, digamos, un hombre que se acerca para probarlo y el Señor que responde más o menos en la misma onda. Y acá lo mismo, este hombre se hace el vivo y el Señor, bueno, obviamente estás luchando contra el campeón del mundo, ¿no? O sea, te va a ganar, olvídate, no seas tonto, no te vas a salir con la tuya. Y este se hace el vivo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, fanfarrón, me gusta más la palabra, más que canchero, fanfarrón. Es un fanfarrón este, pobrecito. Había una manera de razonar judía, se llama halajá, si quieren busquen en internet, y hay escrito, halajá, y hay escrito comentarios, ¿no? Y ellos, el ser humano, ¿no? La mente humana, qué cosa más pedante y más absurda, ¿no? Cómo por medio de razonamientos, y hoy lo vemos en todas las informaciones o las ideologías que salen de las universidades, es contrario al sentido común, ¿no? Los judíos terminaban escribiendo, parece, anulando todo lo que decía la ley para hacerle decir lo que ellos querían. El camino a seguir significa halajá, el camino a seguir. Eran escritos prácticos que indicaban cómo conducirse, reinterpretando la ley de Moisés. El propósito de este halajá era determinar si un pasaje bíblico, esto lo estoy leyendo, podría ir entrecomillado, determinar si un pasaje bíblico constituye o no un mandamiento, si puede haber alguna duda, establecer la aplicación de un mandato bíblico, definir su ámbito y significado preciso y determinar con precisión lo que se debe hacer para cumplirlo. Bueno, terminaban diciendo cualquier cosa. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, y se refiere al halajá. Pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, ellos ya habían, por medio de estos razonamientos, y que el rabino tal dice tal, y este dice tal, y tal dice tal. Tengo acá, pero no los quiero molestar. ¿Se acuerdan que David en el Salmo 138, por ejemplo, dice, aborrezco a los que te aborrecen? Y de ahí ellos, ahí hacen tinta, un río de tinta, diciendo, David aborrece a algunas personas. Y para Dios está bien. Entonces, no tenemos que amar a todas las personas. Hay algunas personas que deberíamos aborrecer, como David, que lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan a la conclusión de que no tienen que amar a todas las personas, que el prójimo, a propósito, la palabra prójimo significa próximo, lo cual es muy interesante también. Para mí la Biblia es súper concreta en tantas cosas. Gente dice, yo amo a los pobres, yo amo a los pobres. ¿Cómo amas a los pobres? Contame, ¿cómo haces para amar a los pobres? Es una entidad es enorme, ¿cómo haces? Es linda la Biblia, porque dice, amarás a tu prójimo, no dice, amarás al ser humano como a ti mismo. ¿Cómo amo al ser humano? No sé, es muy difícil. Amo a los seres humanos que se cruzan conmigo, esos son los próximos. Y a las entidades así, no sé, perdón, conozco y están cerca de mí, bueno, es otro tema. Capaz que algún día lo tengo cerca y bueno, veo, si justo está en una necesidad, me meto y lo ayudo, ¿sí? Pero debemos amar de manera concreta, gente concreta, de carne y hueso, que nos vamos cruzando circunstancialmente, según las cosas que pasan, ¿no? Bueno, ellos llegaron a la conclusión, haciendo todos estos razonamientos, que los prójimos no son los seres humanos próximos, sino ciertas clases de seres humanos.
Por ejemplo, dice en un escrito que se llama Mequilta Nesikim, que sería sobre cómo sanar cosas rotas, dice así, explicando Éxodo 21:35, dice así Éxodo 21:35, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, eso dice la Biblia, entonces venderán el buey vivo, ¿sí? Y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Así lo resuelve la Biblia, ¿sí? Si mi buey hiere al buey de mi prójimo, bueno, uno muere, uno de los dos muere, bueno, vendemos el otro y repartimos todo, en fin. Dice el halaj hebreo, cuando el buey de alguien hiere al de su prójimo, queda excluido el buey de un samaritano, el buey de un extranjero y el buey de un residente extranjero. ¿Por qué? No sé, porque lo decimos nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando Jesús le dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice en la Biblia. Eso lo elaboraron ellos para poder hacer más fácil cumplir la ley. Esto es una trampa de los seres humanos, no son los judíos pobres, hablamos de ellos como si fueran demoníacos, pero somos los seres humanos, es un modelo para nosotros. Es como, algunos de acá saben de boxeo, Emanuel sabe, su hermano era entrenador o es de boxeadores. Es como formar un boxeador y hacerle un récord medio ficticio, haciéndolo pelear con cualquiera, con gente que es mala. Digamos, un buen manager, esto lo digo yo, después Emanuel cualquier cosa les explica. Pero supongo yo que la gente no come vidrio, digo, si yo estoy formando un futuro boxeador y lo hago pelear contra algunos que sé más o menos que va a ganar. No es que arreglo las peleas, pero no me traigo a una bestia que lo va a aplastar a mi boxeador, sino que lo hago pelear con cualquiera. No sé si se dirá paquete o cómo se dirá, pero con algún pobre perejil, no sé cómo le dirán. Y bueno. Y te crees un crack porque ya mataste, no sé, o le ganaste por nocaut a 5 o 6 que no eran de tu talla, no eran los tuyos. Y te crees un campeón. Bueno, la ley pone la vara así de alta, ya no llegamos nunca. Dios quiere que nosotros amemos a todos como nos amamos a nosotros mismos. Y no podemos. Y entonces tenemos que ir inventando algo para que eso sea más fácil de cumplir. Más fácil de cumplir. ¿Sí? Y bueno, decimos, bueno, cualquiera no cometerás adulterio. Y el Señor vino a la tierra y dice, no, muchachos, no se jacten de no haber cometido adulterio. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Uy, imposible. Y así te vas abriendo la realidad que en realidad ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. No se puede. Y estábamos creyéndonos campeones cuando en realidad no peleamos contra nadie. Habíamos bajado todo el estándar para cumplirlo nosotros. Dentro de nuestra secta, en este caso los fariseos, decir, nosotros somos re santos. Y eran en un sentido bastante santos. Pero bueno, tenían la ley completamente distorsionada, lamentablemente. Pero bueno, así era el engaño. Y por eso cuando vino Jesús, de alguna manera tampoco les sedujo su oferta, porque sentían que tenían todo controlado, ¿no? Bajo sus reglas. Y entonces Jesús le explica. Él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Cierto hombre, literalmente dice, muchas parábolas empiezan así, cierto hombre, tal cosa. Bueno, Jerusalén es una montaña, más o menos 754 metros sobre el nivel del mar. Para cualquier lado que te muevas, siempre estás bajando. Siempre que una persona iba a Jerusalén, subía a Jerusalén y siempre que se iba, bajaba de Jerusalén.
¿verdad? Jericó es una ciudad, si ustedes más o menos se ubican en el mapa, todo el valle del Jordán, del río Jordán, Jericó está pegado al Jordán, es la zona más baja de la tierra. Están por debajo, 200 metros debajo del nivel del mar. Jericó está a 240 metros debajo del nivel del mar y Jerusalén 754. De manera que de Jerusalén a Jericó era más o menos bajar 1000 metros, que es un montón, y son 25 kilómetros de largo el viaje. Es de un tirón ahí. Y sabemos también por los escritos judíos que los sacerdotes que trabajan en el templo, no todos viven en Jerusalén. Era muy exclusivo vivir en Jerusalén, no era tan grande, no es tan grande al día de hoy, así que vivían en los alrededores. Les tocaban turnos por semanas y la mayoría de los sacerdotes, los mejores o los más ricos o los más importantes, vivían en Jericó. Así que se caminaban esos 25 kilómetros, cuesta abajo y después cuesta arriba, para venir a trabajar. Pero este camino era muy feo, en el sentido de que había ladrones. Era muy peligroso. Y este hombre va bajando, no sabemos qué. Es una historia inventada, se llama parábola esto, es una historia inventada, lo cual es importante tener en mente. Va este hombre que no sabemos quién es, va caminando, asumimos que viene de Jerusalén, a lo mejor es un adorador que fue a adorar al templo, y lo agarran ladrones en el camino, que no sabemos quiénes son, y lo dejan desnudo. La ropa era muy cara en esa época, y robar la ropa capaz que era lo más caro que le robaron. No sabemos qué más, pero lo roban, lo dejan lastimado, herido y desnudo, ¿sí? Los ladrones. Ahí hay muchas montañas, rocas, bueno, escondites habría, ¿no? Todo eso la gente que escuchó esta parábola entiende perfectamente, conoce el camino, saben exactamente los peligros, todo el mundo lo sabía. Y el tipo queda tirado. No sabemos cómo quedó tirado, no nos dice. Si estaba boca abajo, nadie podía saber si era samaritano o era judío. Nadie se daba cuenta. No podían ver si era circuncidado o no, nadie lo quería tocar. No, la gente no tocaba muertos porque se contaminaban. El punto es que el hombre está ahí tirado, según sabemos por la historia, luchando por su vida. Y pasa un sacerdote, dice verso 31. Aconteció que descendió, ya sabemos que el sacerdote viene del templo y va para Jericó. Descendió, va bajando. Un sacerdote por aquel camino y viéndole en la zanja, desnudo, supongo yo boca abajo, pasó de largo. Tremendo. Bueno, acá está lleno de especulaciones. Esto tiene muchas interpretaciones. Si quieren y les gusta divertirse esta tarde, pongan interpretación alegórica de Agustín sobre esta parábola y se van a morir de la risa. Los significados que le da. Horrible, delirante. Pero bueno, así hubo una época que se interpretaba la Biblia. ¿Qué va a ser? El sacerdote, si va para Jericó, que es lo que parece, ya habrá hecho su parte de su servicio. Si iba hacia Jerusalén, de pronto podemos decir, no lo tocó porque si no quedaba excluido del sacerdocio, porque te contaminabas una semana por tocar un muerto. Pero acá no dice nada. Acá lo que se quiere exaltar al final es la actitud del samaritano. Y hace como una forma muy judía de razonar. Va como del más santo, el sacerdote sería el más santo, después le sigue el levita, y después en la forma de pensar judía seguiría un judío común y corriente. Sacerdote, levita, judío común. Pero Jesús le da un giro acá sorprendente, como siempre. Sacerdote, levita y samaritano. No podés. Un samaritano es un asco para nosotros. No queremos ni hablar de los samaritanos. ¿Por qué mezclas un samaritano con nosotros? Porque es, otra vez, la gran reversión. El más despreciado por ustedes, el que menos alguien espera algo, es el que lo hace, lo que debe hacer. Bueno, el sacerdote no lo toca ni lo mira, no hace nada, sigue de largo. Quizá el sacerdote piensa,
bueno, si toco a este hombre, a lo mejor hay otros escondidos, típico, ¿no? Los robos piraña, esto, que hay uno que se hace muerto ahí y cuando lo vas a tocar te sacan todo a vos. Lo que sea, no se metió. Pero eso era quebrantar la ley, eso no es amar al prójimo. Tampoco no nos dice, la parábola no nos dice que el que está tirado es un samaritano. No, asumimos que es un judío. O sea, era un judío, un sacerdote judío y un judío tirado. ¿Por qué no lo ayudaste? No les importaba. Hay escritos, todo, hay denuncias de contemporáneos, el sacerdocio era un desastre, abusaban niños, abusaban a la gente, era una cosa corrompida, una porquería era todo. Pero eran sacerdotes. Siguió de largo, no le importó. Tengo acá en el Talmud, en el capítulo Leví 17:11, o sea, todo sobre el sacerdocio. Dice que los sacerdotes eran idólatras, adúlteros, amantes del dinero, arrogantes, anárquicos, lascivos, abusadores de niños y algo que no quiero leer, que es peor. Un asco. Bueno, me salteo miles de comentarios de ellos. Asimismo, verso 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Bueno, el levita, el sacerdote era el que hacía el culto, el levita era el que tocaba música para acompañar los sacrificios, o sea, los sacrificios los hacía el sacerdote. Los levitas fueron claves durante el desierto para armar y desarmar todo el tabernáculo, llevar los utensilios, hacer todos los accesorios, digamos. Seguía siendo así, ellos tenían que estar puros como los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes servían directamente a Dios, los levitas servían a los sacerdotes. Bueno, mantenían el templo, tenían todo limpio, etc. Era como un escalón un poquito más abajo, pero seguían estando encima del pueblo, ¿no? A propósito, los sacerdotes en general eran de clase alta, adinerados. Los levitas no creo, no tanto. Asimismo un levita, verso 32, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tampoco hace nada. Esto es para enfatizar lo que viene ahora. Bueno, entonces vino un judío común que no tenía no tenía ese compromiso con la ley y sí lo atendió. No, vino un samaritano, que eran odiados, yo ya lo he mostrado acá en un sermón anterior, odiados por los judíos. Súper odiados. Era el insulto peor. A Jesús le dijeron, tú eres un samaritano. O estás endemoniado, era equivalente para ellos. Pero un samaritano, verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Atiendan esta parte, porque la verdad es increíble. La manera práctica y concreta que muestra cómo este hombre amó a su prójimo como a sí mismo. Porque esa fue la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Acá lo está explicando. Samaritano está enfático acá. Lucas es el evangelista que más menciona a los samaritanos. Tremendo, Lucas. Porque quiere hablar de la gran reversión. Y él exalta mucho a los samaritanos, Lucas, que saben que son despreciados. Intencionalmente lo hace. Un samaritano aparece por acá, que es como una persona despreciada, no sé, en Argentina, gracias a Dios que yo sepa, no tenemos nadie que podríamos comparar, decir, me parece que no. Gracias a Dios, este es un país bendito para mí, en ese sentido es precioso, precioso. Y hay que reconocerlo. Acá hay gente de todas partes del mundo y seguirá viendo, porque es parte de nuestra historia, ¿sí? Y algún día, paréntesis, ridículo por el tiempo que me queda, pero algún día les recomiendo, vayan a visitar el museo, que ahora es museo, que era el Hotel de los Inmigrantes. Cómo Argentina dio bienvenida a todas personas de todas partes del mundo, con tal de que quisieran trabajar. Hermoso, hermoso. Bueno, así estamos acá, pero en otros países esto no es así. Esto no es así.
Vi un video el otro día de alguien que salió a la calle con la bandera en Portugal, un portugués, salió con la bandera de Portugal a correr a la calle y la persona no pudo seguir. La gente le empezó a gritar de todo, racista, racista, racista. Era un portugués con una bandera de Portugal corriendo por la calle. Y toda la gente que le gritaba, que se ve que vive en Portugal, son todos inmigrantes. Hay un odio, en Europa parece que está por explotar de todos los problemas raciales que hay. Imagínense, Medio Oriente siempre fue así, especialmente entre judíos y samaritanos. Bueno, este samaritano sí, viéndole, fue movido a misericordia. Qué lindo esto. La expresión bíblica, moverte a misericordia. Porque la misericordia, según la Biblia, o la palabra, es planchón, es la palabra, es como que se te revuelven las tripas. Algo te impresiona tanto que se te mueve, ¿viste? Algo. Y este hombre, noten, porque de pronto te mueve a misericordia y seguís de viaje y decís, ay, qué desgracia lo que vi, ay, tengo ganas de vomitar, no sé. Y no haces nada. No, este hombre sí hizo. Y acercándose, verso 34, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Impresionante. Este hombre, no sabemos a qué distancia, ¿no? En qué parte del camino pasó esto, pero a lo mejor se caminó 20 kilómetros caminando y metió a este hombre desnudo, sangrando, lo metió en su cabalgadura, manchó todo. Bueno, le hizo los primeros auxilios con lo que tenía, y si ustedes leen en enciclopedias, esto es lo que tenían, esto es lo que usaban, vino para desinfectar y aceite para suavizar. Esos eran los primeros auxilios. Y lo llevó al mesón, que es un lugar parecido a un hotel, pero parecido, no mucho, pero es peor que nada, ¿no? Y cuidó de él en el mesón. Es impresionante. O sea, tiene este hombre que no sabemos quién es, un samaritano, tiene ciertos recursos, tiene una cabalgadura, tiene un animal. Y bueno, tiene aceite, tiene vino, le da todo lo que tiene. Pero tampoco derrocha, ¿no? Va al mesón, se queda ahí, da la impresión, porque dice verso 35, otro día, al partir, o sea, se ve que se quedó en el mesón con el herido, sacó 2 denarios, son 2 moneditas de plata, de 4 gramos de plata cada denario. El denario es lo que ganaba una persona en un día de trabajo. Un día de trabajo era un denario. Hay toda una... impresionante lo que se ha escrito sobre esto, pero hay todo un estudio. Hay gente que dice que 2 denarios le hubieran alcanzado a este hombre para comer 10 días, por lo que significaba, ¿no? Porque un hombre con un denario alimentaba a su familia por un día. Un denario, un día de trabajo. Bueno, le pagó el mesón, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, esto es, o sea, estamos hablando de amor por el prójimo. Cuídamele como si fuera de él, ¿no? O sea, ya asumió la posesión de este hombre herido. Cuídamelo. Y todos los gastos de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, si haces eso en Argentina, olvídate. Cuando volvés, tenés embargadas todas tus cuentas, porque gastaron todo, ¿no? El hombre sale andando en un vehículo comprado a tu cuenta. Es un riesgo esto, muy grande. Acá y en cualquier parte del mundo, yo creo, ¿no? Pero bueno, está mostrando el Señor de una manera muy práctica y concreta lo que es amar al prójimo. Todo lo que gaste de más yo te lo pago, vos anotalo. Y el hombre, no, imagínense, viviendo la gran vida a costa de este gaucho samaritano. Tremendo. ¿Quién pues, y este es el remate, ¿no? Jesús lo atrapó a este cancherito, a este fanfarrón. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lo agarró. Este hombre no quiere contestar, porque odia a los samaritanos, como cualquier judío de esa época, y sobre todo estos que
se sentían superiores. Y él dijo, no dice el samaritano, no lo va a decir nunca, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tomá. O sea, si de verdad querés ser salvo, agarrate los tomates podridos, deja a la gente que se cuele en la fila y amá como los samaritanos. No lo voy a hacer. Yo tengo mi escala, tengo mi... ¿Se entiende? Es tremendo. Me encanta. La vida eterna se hereda, no la podemos comprar. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. En otra parte dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que está diciendo es que cuando algún día estemos en el cielo y nosotros esperamos los ancianos de esta iglesia, vernos a todos ustedes en nuestro sueño, Dios quiera que, supongo que en aquel momento no tendremos tiempo de lamentarnos de nada, pero nadie va a andar por el cielo haciéndose el canchero, diciendo, viste, al final estoy acá, lo logré. Eso es gloriarse. ¿De qué? ¿Cómo vas a ver? ¿Qué estás loco? Vos estás acá porque no lo mereces. Y sí, y yo tampoco. Y eso es lo hermoso del cielo. El centro del cielo es el Salvador, el Cordero como inmolado. Porque nadie que esté en el cielo lo va a merecer. La salvación no es por obras, es por lo que hizo el Señor Jesús. Y si te empecinás en que sea por obras, te compadecemos. Vas a vivir una vida de locos. Porque hay 1000 oportunidades por día para amar a tu prójimo, y ni siquiera estoy hablando de un samaritano, un despreciado, yo que sé qué, que venga acá a vivir cerca tuyo. A tu esposa. Ama a tu esposa como a ti mismo, no es tan fácil. Yo estoy en casa, vivía acá arriba antes y sentía, ya me di cuenta, porque ya sabes el ruido de tu auto, volvió del supermercado, ya sentí el ruido del baúl y siento las bolsitas de nylon. Desde casa sentía que estaba juntando, digo, ahora la veo subir la escalera con un montón de bolsas de este codo y otro acá, así subiendo, y yo me hago el salame ahí y no bajo a ayudar nada. Hago como que no me di cuenta. Y cosas por el estilo. ¿O no? Y vos, adolescente, hacé la cama. Por decir, ¿viste? Hay cosas que no haces y las podrías hacer, deberías hacerlas. Y no las haces. Porque es muy difícil amar al prójimo como vos mismo. Es muy difícil. Y ese no es el camino, no vamos a salvarnos así. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene. Para Jesucristo y para la Biblia, la vida eterna es una relación con Dios que comienza en el presente, que es más allá de la largura de años. Es muy interesante, en el capítulo 6 de Juan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Me encanta esto porque da la dimensión de tiempo, la separa de la vida eterna. Tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la tenés ahora. Yo tengo vida eterna. Desde el 1 de julio del año 1984, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. Me arrepentí, creí en Él. Él me dio la vida eterna. Porque dejé de confiar en mí. Porque si seguía confiando en mí no iba a llegar nunca. Y confié en otro que hizo todo perfecto por mí. Y ese es Jesucristo. ¿Verdad? Y esa es la manera de tener vida eterna. Y ya estamos pasados de tiempo y acá voy a cortar. Hay otras cosas muy lindas acá para sacar, pero ya. Por favor, piense. Yo preparo esto pensando en ustedes. Ni sé quiénes van a venir, quiénes van a faltar.
si va a haber alguna visita, pero digo, a lo mejor alguno todavía no entendió bien, o está confiando que hace años hizo una oración, pero si haces una oración como si fuera algo mágico, tipo abracadabra, ¿no? No pasa nada, eso es ridículo. A Dios no lo vamos a engatusar con eso, lo vamos a engañar. Tenés que tener entendimiento de lo que haces. Y a lo mejor esta forma, por eso me tomé el tiempo, todo tranquilo, despacio, de explicar estas cosas. Asegúrate de que tu confianza en relación a la vida eterna estás puesta en otro, no en vos. Y ese otro sea Jesucristo, que murió y resucitó por vos y pagó por tus pecados. No en esta iglesia, no en estas tradiciones, no, en Jesucristo. ¿Sí? A medida que seguimos leyendo la Biblia y seguir leyéndola, te tenés que tropezar con la realidad de que las iglesias evangélicas, en general, históricamente, han tratado de ceñirse a lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que hay un camino de salvación, que la salvación es posible conseguirla por la fe en Jesucristo, en lo que hizo Jesucristo. Por favor, poné tu fe en Jesucristo. No busques otras cosas. No lo disfraces como este fanfarrón que disfrazó todo de una falsa humildad. Ay, yo no sé si me arrepentí lo suficiente. Ay, no sé, soy tan pecador. Por favor, estamos hablando de Dios.